Bueno, pregunta, ¿alguno quiere ver algún trabajo en especial? ¿Alguna duda que tenga de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, sí, todo, todo. ¿Qué es todo, Patricia? Decime qué, lo que quieras, dale. Vos preguntaste, ¿empezá desde cero de la elipse? Y ¿Otra esa, no vez? vi esa parte. No Bueno, la dale. vi, no la vi. Bueno, Un pedacito nomás. Es como ok. el inicio. Porque viste que yo, bueno, generalmente entraba un poco más tarde. Pensé que vos entrabas más tarde y bueno, me perdí a lo mejor los 5 o 10 minutos primeros. Bueno. Y bueno. ¿Alguna pregunta específica de algún ejercicio? O- ¿No? Nada. No, 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 no. No, Ni digo siquiera, a la los verdad que demás no. compañeros, Ah, bueno, bueno. para ir sobre... Profe, Oli, Sí, yo entregué la tarea hace un ratito, la de sí. las polilíneas, y hubo un par que no la supe hacer. Dale, ahora lo vemos entonces, Marianela. Dale. Bueno, vamos a ver, esperen que busco el apunte. Dentro de poco, cuando nosotros decidamos, vamos a hacer una clase más presencial. No sé si tienen alguna predilección de día. Si puede ser Yo no. lunes, mejor. Lunes mejor, buenísimo. Sí, Yo no tengo problema. Hola. Hola. Bueno, un lunes mejor y estoy abriendo el ejercicio y el AutoCAD. profe. Sí, dime. Y estaba pensando que de la clase de los ejercicios de círculos también hubo un par de ejercicios que no pude hacer. Y no sé si los corrigieron en clase eso, o falté justo, Bueno, pero bueno, que también me gustaría ver de eso que no a supe ver, hacer. dale. Vemos ahora las dos cosas. Dame un momento, que mi AutoCAD está un poco lento. No termina de abrir.
Bueno, ahí les comparto pantalla y arrancamos. Bueno, comando elipse. Vamos. El comando elipse tiene tres maneras de ejecutar una elipse. Acuérdense que una elipse es una figura como esta que está en esta captura, que geométricamente se define con dos centros, ¿sí? Va a tener un centro, en este caso a la izquierda y a la derecha, pero para el AutoCAD el centro es el centro de la figura, ¿sí? Supongan un eje imaginario vertical y horizontal, donde se crucen esas dos líneas va a ser el centro de la elipse para el AutoCAD. Por eso, siempre va a hacer referencia al centro de la elipse o a los ejes, ¿sí?, de la elipse. La tercera opción es un arco que pertenece o que es una sección de una elipse. Vamos a verlo en el programa directamente. La primera opción que nos da el programa para hacerlo es definiéndole un centro y las distancias a los lados o sea, en los ejes estos que les decía, tanto vertical como horizontal. Por eso en el preview marca estos pasos, ¿no? El 1 es el centro, que es lo que nos va a pedir. El 2 es la distancia en el eje horizontal. Y el 3 la distancia en el eje vertical, ¿sí? Vamos a practicar un ejemplo. En este caso se encuentra en la columna final de la familia de dibujo. Es un icono que representa una elipse. Como les decía, tiene tres maneras: centro, eje y final, y arco elíptico, que es una parte, un arco de una elipse. Vamos con el primero, centro. Leemos abajo, dice que especifiquemos el centro de la elipse. Nos está pidiendo un punto. Esto puede ser un punto en cualquier lugar de la pantalla o un punto referido a una entidad cualquiera, el punto medio de una línea, el punto final, el centro de un círculo. En fin, lo que nos está pidiendo es definir un punto que es el centro de la elipse. Ese punto lo vamos a definir picando. Pico, arrastro el mouse, aparece una línea punteada, o sea que algo me está pidiendo hacer, leo abajo y me pide que especifique el segundo punto, que es el final de la axisa o del eje, ¿sí? Entonces pico en cualquier lugar o le doy una medida, ¿sí? En este caso puedo escribir un número cualquiera, 1, 2, 3, 4 o cualquier número que se me ocurra, o picar un punto en el espacio. Voy a picar este punto en el espacio, pico, comienza a formarse la elipse, muevo el mouse y veo cómo se agranda esa chica. O sea que si leo abajo, lo que me está pidiendo es la segunda distancia en la otra axisa, o sea, esta, ¿sí? Lo mismo que antes, puedo poner un número, darle una distancia específica o picar un punto en el espacio. En este caso lo vamos a hacer sin medida, pico acá y la elipse queda dibujada. Si quiero dibujar una elipse con medidas exactas, el procedimiento es el mismo. Busco el icono, leo abajo, especifique el centro. Voy a hacer primero una figura para tomar ejemplo. Voy a tomar de ejemplo este círculo y le voy a decir que dibujo una elipse de centro, o sea, con la opción centro,
leo abajo, especifique el centro de la elipse. Le voy a decir que el centro de la elipse quiero que sea este cuadrante, ¿sí?, de mi círculo. No el centro, no cualquiera de los, no este cuadrante, el de la derecha. Cuando aparece el símbolo de cuadrante, porque tengo los softmaps activados con el F3, pico y ese va a ser el centro de mi elipse. O sea que estoy usando una entidad para definir ese punto. Leo abajo y me dice que especifiquen el punto final del eje. Le voy a decir que la distancia desde el centro hacia la derecha, porque puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, es de 1, o sea, 1 metro, y le doy Enter. Comenzó a dibujar la elipse, leo abajo y lo que me está pidiendo es la distancia sobre el segundo eje. En este caso le voy a decir que quiero que sea 0.50 y le doy Enter. ¿Sí? Entonces yo sé que esta elipse tiene una distancia en su eje horizontal de 1 metro y en su eje vertical al centro de 50 centímetros. O sea, tiene una medida exacta, que es la que yo le acabo de decir. En el otro ejemplo, esa distancia fue arbitraria, fue un punto que yo piqué, en este caso es 1,16 y la otra distancia es 0.47. ¿Sí? Esa es la primera forma de dibujar una elipse. La segunda forma es con el eje y el final. ¿Sí? Tenemos que seguir los mismos pasos. Pico en el icono, busco la opción de la segunda opción y leo abajo. Lo que me está pidiendo es que especifique el punto final del eje de la elipse. Pico y arrastro, leo abajo y me dice que especifique el punto final del eje. Pico cualquier punto en el espacio y ahí comienza a dibujar la elipse. Leo abajo y lo que me está pidiendo es la distancia en el otro sentido. Es parecido al anterior, muy parecido, pero no es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pueden elegir cualquiera de los dos porque el resultado finalmente va a ser obviamente el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso, cuando me pide la primera distancia, lo que estoy definiendo es esta distancia que estoy dibujando acá con una línea recta y que estoy marcando en rojo. ¿Sí? Eso es lo primero que me está pidiendo el comando. Lo vamos a hacer de vuelta. Busco la opción de eje y final. Entonces me dice, leo abajo, el primer punto final del eje. El primer punto final va a estar en este punto. Pico. Me muevo. Ven que se comienza a dibujar la línea punteada. Leo abajo. El otro punto final. Pico acá. Y entre el primer punto y este último punto estoy definiendo esa distancia del eje horizontal. Si sigo leyendo abajo, lo que ahora me pide es la distancia en el eje vertical para terminar de definir la elipse. Obviamente esto lo puedo hacer picando en el espacio o asignándole una medida específica a estas dos dimensiones. Vamos a hacerlo con medida. Pico en el icono, leo abajo, primer punto final. Antes de eso voy a dibujar una línea para tener una referencia. Dibujo una línea de 1,50 m. Ese va a ser mi primer dato para decirle cuánto quiero que mida mi elipse en el eje horizontal. Ahora sí, voy al icono, leo, especifique el punto final del eje, le digo que es este punto final de la recta, leo abajo, especifique el otro punto final. El otro punto final va a ser el punto final de la misma recta, pico, y entre esos dos puntos se define el espesor, digamos, el eje horizontal de la elipse. Si leo abajo, lo que me está pidiendo ahora es la distancia en el otro eje, en el eje vertical. ¿Sí? Esto también puede ser, como antes, un punto arbitrario o le puedo dar una medida. En este caso le voy a poner 1. Bueno, quedó de 1. Voy a ponerle otra medida. Pero si medimos, esta distancia quedó definida a 1 metro. ¿Sí? Por último,
la otra manera que nos ofrece el programa es hacer un arco elíptico. Fíjense que lo que nos está pidiendo, si siguen la correlación de los números, es que dibujemos una elipse y después nos va a pedir un ángulo para determinar qué arco de esa elipse queremos que se dibuje. Pico en el icono, leo abajo y me dice que especifique, perdón, no sé si voy a leer, que especifique el punto final del eje. Pico en cualquier lugar, arrastro el mouse, leo abajo, el punto final del mismo eje, es parecido al caso anterior, lo que me está preguntando, pico en este lugar, se comienza a dibujar la elipse, leo abajo, me pregunta o me pide la distancia en el otro eje, hasta ahora es igual que en el caso anterior, le pico o le doy un número a esta distancia, pico y se hace la elipse, pero la siguiente pregunta es un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo va a ser lo que defina la parte que yo quiero ver. Le voy a poner un ángulo de 120 grados. Y le voy a dar Enter, fíjense que moví el mouse hacia la derecha, porque depende hacia dónde muevan el mouse, va a ser ese ángulo. Le doy Enter, ¿sí? Entonces, me dibujó esto. Me sigue preguntando, me dice cuál es el final de ese ángulo. Y le voy a decir que es este punto, ¿sí? Entonces, este es el arco elíptico que yo definí con esos dos datos. Primero con una medida y después con un punto en el espacio cualquiera, ¿sí? O sea que el comando lo que hace es dibujar una elipse como en el caso anterior, pero después las preguntas continúan para definir cuál es el trozo que quiero que quede dibujado de esa elipse, ¿sí? No es que se utilice demasiado, pero es una de las opciones que da el programa. Lo repaso con otro ejemplo. Especifique el punto final del eje, el otro punto final del eje y la distancia en el otro eje, ¿sí? Dibuja la elipse y después me pide que le diga dónde empieza el ángulo. Para eso, en este caso, voy a desactivar el eje 8 para poder picar en cualquier lugar. Pico en un lugar en el espacio. La siguiente pregunta es ¿dónde termina el ángulo? ¿Sí? Voy a decir que termina acá. Pico, se sale el comando, ya terminó el comando, y yo definí con esos dos puntos el ángulo que define la porción de la elipse que quiero que quede vista, que quede dibujada. Esas son las tres maneras, Patricia, ¿está? Sí, sí, perfecto. Ok. Gracias. En base a eso está el apunte con estas tres maneras de dibujar una elipse, ¿sí? Con centro, con eje y fin, y el arco elíptico, con los datos que te da la ficha. Y después, los ejemplos de estos dibujos, también teniendo en cuenta estas medidas y viendo cuál de las tres opciones se adapta para poder dibujar las figuras que se proponen acá. ¿Okay? Vamos a ver el trabajo de Marianela. Bueno, vamos a ver qué pasa con este.
Bien. 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 Sí, también. Acá nos salió hacia el otro lado el arco, ahora lo vemos. Sí. Seguramente es un tema en el procedimiento, no pasa nada. Vamos a ver cuál sería la manera. Este es inicio, fin y radio, tomando como inicio y fin los puntos finales de estas aristas del cuadrado. Entonces, comando arco, inicio, fin, dijimos, de radio. Y de radio, punto 50. Inicio, fin. Vamos a arco, inicio, fin y radio. Leo abajo. Especifique el primer punto, va a ser este punto final. Leo abajo otra vez, especifique el otro punto final, va a ser este. Y ahora el radio. ¿Sí? Si yo muevo el mouse para un lado o para el otro, lo dibuja en el mismo sentido. ¿Sí? Como te salió a vos, para abajo. Entonces, Ah, no me había dado cuenta de eso. sí, no, está bien, pero fíjate, vamos a ver por qué es esto. ¿Sí? Si yo le pongo de radio punto 50, por más que yo mueva el mouse, no se va al arco hacia el otro lado, hacia el lado eh, que vos dibujaste. ¿Sí? Se va hacia el lado donde lo dice la ficha. Les pongo punto 50 y es lo que pide la ficha. Pero vamos a ver por qué en tu caso se fue para el otro lado. Seguramente es por la manera en que seleccionamos los puntos. Entonces, pico en arco, inicio, fin y radio, pero en vez de seleccionar primero este, voy a seleccionar el de arriba. Leo abajo me dice el primer punto final, el siguiente, leo abajo el siguiente punto final, y fíjate que ahí sí el arco se dibuja hacia arriba. Si yo leo abajo, me dice cuál es el radio, punto 50, y me va a dibujar lo que te salió a vos. ¿Sí? Entonces es importante en este comando la secuencia de elección de los puntos finales. ¿Sí? No es lo mismo Claro, si yo elegí elijo, al revés. claro, si yo elijo este de acá abajo y luego vamos a sacar esto para que no moleste. Si yo elijo primero este punto final y después este punto final, el arco se va a dibujar para abajo. Si elijo primero el punto final de arriba y después este, el arco se va a dibujar en el otro sentido. Lo dije al revés, me parece. No, está bien, como lo se lee vos. ¿Sí? Por eso es importante ver qué elijo antes y qué elijo después para que la dirección en que se dibuja el arco sea la que pide la ficha. O sea, está bien el uso del comando, es un tema de procedimiento nada más. ¿Okay? Sí, sí, sí.
Después hubo uno que directamente no lo supe hacer. Espera, Creo que los últimos dos. este estaba bien. Acá hay algo que también falló. En la ficha te decía que tenías que tomar los puntos medios de estas líneas de cada cuadrado y vos tomaste los puntos finales. ¿Sí? Sí, Por eso dibujaste este arco que es más grande. Ahí sí, es sí. porque no tomaste un punto de referencia diferente. Vamos a ver el otro. Está bien. Esos no, creo que los últimos ni los pude hacer porque me salía cualquier cosa. Ah, estos no están hechos. Por eso. Estos no están hechos. Ok. Es que no me salía eso. Me salía otra cosa. Probablemente también sea el Vamos a ver. tema de la elección de que elija algo al revés. Vamos a ver. Este es centro, inicio y ángulo. Lo que te está pidiendo es el centro. El centro está marcado con el símbolo de centro, que es esto, o sea que el centro lo tenés que marcar en esta esquina del cuadrado. Y lo que te va a pedir es el inicio, como segunda pregunta. El inicio es el punto medio de esta línea del cuadrado y después un ángulo que en el primer caso es menos 135. Vamos a hacerlo sobre tu cuadrado. Elegimos la opción centro, inicio, ángulo, centro, inicio, ángulo. Leemos abajo y me pide el centro del arco. Según la ficha es esta arista, o sea, esta. Ese es el centro. Después nos pide el inicio, según la ficha es el punto medio de esta línea, pico. Leo abajo, lo último que me está pidiendo es el ángulo. Dice la ficha menos 135. Escribo eso y le doy enter. Y ahí está el resultado que pide la ficha. ¿Sí? Sí. Entonces, acordate, siempre son las preguntas, la forma de dibujar el arco en este caso, esto de centro, inicio, ángulo, centro, inicio, longitud. Este es la secuencia de las preguntas que te va a hacer el AutoCAD. Lo primero que te va a pedir es el centro y en la ficha está marcado como centro esta arista. ¿Cómo sé que es el centro? Porque acordate que el centro para los OSNAP es un circulito. Después el inicio es el punto medio de este lado y por último el ángulo es menos 135. En el otro ejemplo es lo mismo pero con un ángulo diferente. Es el centro esta esquina del cuadrado, el inicio, el punto final de este lado y el ángulo 90. Vamos a hacerlo en tu cuadrado. Vamos a la Claro, opción. yo cuando ponía centro, Ujú. ponía literalmente el centro del cuadrado, entonces Ok, lo hacía al revés ese también, era el creo. problema. No, cuando ustedes vean, Ponía el punto medio yo. claro, cuando ustedes vean un simbolito como un círculo, es que eso es un centro. ¿Sí? Es el centro de la circunferencia, por eso está marcado así. Después el inicio tiene que ser algún punto. En este caso no está marcado porque evidentemente es el punto final desde donde arranca. Y la siguiente pregunta es el ángulo. En el caso anterior, el centro era este círculo. El inicio es este punto medio, por eso está marcado el punto medio con un triángulo y el ángulo menos 135. Entonces, volvamos al ejemplo de este arco. Leo abajo, especifica el centro, según las fichas esta esquina, o sea, esta. Después nos dice el inicio va a ser este punto final. Leo abajo y lo que me pide es el ángulo, 90 grados.
escribo 90 y le doy enter. Y ese tiene que ser el resultado igual al que pide la ficha. ¿Ok? Acá lo que te faltó para el último es dibujar primero las líneas de 50 centímetros o de puntos, punto 5. Lo primero que tienes que hacer es dibujar una línea de punto 50 metros o 50 centímetros, como lo quieras llamar. Vamos a dibujar las dos para ya tener la segunda. Y en el primer caso, este es centro, inicio y longitud. En el primer caso la longitud es de 80, ¿sí? Y nos va a pedir el centro, el inicio y la longitud. Entonces, vos ya tenés el resultado en la ficha, ¿sí? El centro de este arco, evidentemente, aunque no lo diga la ficha, es este punto, ¿sí? Lo vemos. Se puede ver, digo, se puede apreciar qué es eso. Después, el inicio está arrancando desde el punto final de la línea. Y la longitud, acordate que la longitud siempre es la distancia entre el primer y el último punto del arco. La distancia es esta distancia, ¿sí? No la cuota grande, pero es punto 80, que es la que marca acá la longitud. Entonces, vamos a hacerla. Centro, inicio y longitud. Centro, inicio y longitud, esta es la opción. Leo abajo, especifica el centro. En este caso el centro es este punto final de la línea. Leo abajo, me dice dónde comienza. Este arco va a comenzar en el punto final de esta línea. Y lo que me pide es la longitud. Si yo muevo el mouse, ya comienza a dibujar el arco, ¿sí? Y fíjate que por más que mueva arriba, o al costado, abajo, siempre lo va a dibujar en la dirección que me pide la ficha. Leo abajo y lo que me está pidiendo es la longitud. En la ficha dice que la longitud es punto .80. Entonces pongo punto .80, enter y dibujo el arco. El siguiente es igual, nada más que la medida es menos punto .80. Vamos de vuelta, arco, leo abajo, el centro, en este caso va a ser este punto final. Leo abajo, perdón, lo hice mal. Otra vez. Leo abajo, especifica el centro va a ser este punto final. Leo abajo, especifique el punto de comienzo, donde comienza va a ser este otro punto final. Y por último leo abajo y me pide una longitud. Según la ficha es menos punto .80. Le doy enter y dibuja el resultado el mismo que la ficha. ¿Entendió? Sí, sí, Ok, ¿seguro? sí. Bien. Nada, No, me dale, siento dale. una tonta No, ¿por porque, o qué? sea, lo quería hacer, pero claro, lo cliqueaba al revés y me salía cualquier cosa. No te sientas tonto, no, nadie es tonto, no te preocupes. Son procedimientos y también uno se tiene que habituar, esto no lo hace uno todos los días, entonces nada, hay que buscarle la vuelta, prestar un poquito de atención primero, en que cada una de estas es las preguntas que nos hace el AutoCAD y lo que tenemos que ir definiendo. ¿Sí? Nada más. Sí, Querías ver también el de los círculos. sí, ese también. Bueno, el Por- de los círculos era, ¿alguien se acuerda? Comando línea y círculo. Era la integradora, La integradora. creo. Creo que Bueno, era eso. vamos a ver. Acá. Marianela.
Dibujamos. Bueno, este está más o menos. O sea, están bien los círculos, pero no están tan bien. No, ¿por qué dije que no están tan bien? ¿Está bien? No, porque estoy tapando, perdón. Mira, fíjate que el primer es el dibujo 1. Las líneas dentro del círculo no existen. Y en tu dibujo esta línea existe y en realidad no tendría que estar dibujada, ¿sí? La podés usar para dibujar el círculo como una línea auxiliar, pero esta línea deberías eliminarla. De todas maneras, el dibujo está bien, ¿eh? Lo que no corresponde es el resultado final con tu dibujo. Sí, sí. Pero las medidas del cuadrado y de los círculos están bien. La mancha más grande está bien, están bien ubicados los círculos. Este también está bien. Si me acordás que en el otro quiero revisar algo. Esto me acá, punto final. La ficha de dominio está bien. La bandera de Brasil está bien. Ese no lo supe hacer. Y acá tenemos un problema. Sí. Vamos con el siguiente. Este está clavado. Este no está. Y este último está bien. Bueno, vamos a ver los que no pudiste resolver, ¿sí? Sí. Lo que dice la ficha es que hay un cuadrado de 1,50 m por 1,50 m, ¿sí? Vamos a copiar las cotas para que no nos salga la grandita. O sea, si bien no lo dice la ficha, evidentemente esta distancia es 1,50 m, ¿sí? Porque esto es un cuadrado. Lo primero que tienes que dibujar es ese cuadrado. Ese cuadrado está dibujado. Y mide 1,50 m, mide esto. 1,50, perfecto. Ahora, tenés dos círculos. Un círculo pequeño que tiene un diámetro de 60. O sea que vos podrías dibujar este círculo con la herramienta de, por ejemplo, centro y radio, siendo el radio de 60. ¿Por qué? Porque el diámetro, siendo el radio de 30, ¿por qué? Porque el diámetro es de 60. O sea, si el diámetro es 60, yo sé que el radio es 30. Con lo cual yo puedo definir este círculo con centro y radio, ¿ok? Y después tenés un círculo más grande en cada una de las esquinas del cuadrado. Este círculo lo podés definir sin ninguna distancia. ¿Por qué? Porque ya tenés el centro, que son las esquinas del cuadrado, y ya tenés el radio definido en la intersección de este círculo con esta línea, o sea, en el cuadrante de este círculo chiquito. Vamos a hacerlo. Y después es repetirlo en todos los casos, ¿eh? Voy a dibujar con otro color. Entonces, voy a las opciones de círculo. Dijimos que el primero lo puedo definir con centro y radio. Lo podría definir también con centro y diámetro. El camino que vos elijas. El punto medio de uno de los costados. Ese va a ser mi centro, es la pregunta que vamos a hacer de vuelta. Centro y radio. Leo abajo. Especifica el centro. El centro va a ser el punto medio de esta línea. Pico. Muevo el mouse. Leo abajo. Especifica el radio. Punto 30. Entonces escribo punto 30, enter. ¿Sí?
Voy a hacer lo mismo en cada uno de los lados. Centro, radio, punto 30, enter. Centro, punto medio, radio, punto 30, enter. Otra vez. Círculo, especifique el centro va a ser el punto medio, hasta que aparezca el triangulito. Le va abajo el radio es punto 30, listo. Y ahora tengo que definir los círculos más grandes, que como habíamos dicho tienen el centro en las esquinas y el radio lo puedo encontrar con el cuadrante de los círculos más chicos que acabo de dibujar. Con el mismo comando de centro y radio defino lo mismo. Centro y radio, leva abajo, especifique el centro va a ser este. Leva abajo, ¿cuál es el radio? El radio va a ser el cuadrante de este circulito chiquito, no la perpendicular, no la intersección, no. Cuando aparezca el cuadrante, que es el rombito, pico, ahí está perfectamente dibujado. Y lo voy a hacer en todas las otras esquinas, el mismo procedimiento. Voy a círculo, especifique el centro va a ser este punto final de las líneas, especifique el radio va a ser el cuadrante de este círculo o el cuadrante de este círculo. Voy a elegir el de arriba, pico, y ahí lo dibujo, completé la figura. La que me falta es el centro que está en el centro del cuadrado, pero yo sé que ese círculo está justo en el centro del cuadrado. Tengo varias opciones. O dibujo una línea diagonal y tomo el punto medio como centro de este círculo, y lo mismo que el de abajo, yo sé que mide de diámetro 60 o de radio 30. Ya tengo los dos datos que necesito para definirlo. Puedo dibujar la diagonal como una línea auxiliar que voy a borrar, o puedo tomar dentro de los snap el centro geométrico, que es este, ¿sí? Si lo tenés activado, te lo va a tomar automáticamente. Vamos a ver si yo lo tengo activo. Como no es una figura, o sea, como no es un polígono, sino que es un cuadrado compuesto por líneas, no me lo toma, ¿sí? Si fuese una figura, un rectángulo, hecho con el comando rectángulo o con polígono, sí me lo toma. Como no me toma el centro geométrico, sí o sí necesito mi auxiliar, ¿sí? Entonces dibujo una línea auxiliar que pase de extremo a extremo. También podría ser esta, de punto medio a punto medio, no importa. Una línea que me diga cuál es el centro de este cuadrado. Puede ser la diagonal o puede ser la horizontal. Cualquiera de las dos. Borro para dejar una sola. Y ahora lo único que tengo que definir es un círculo de radio 30 o de diámetro 60. Voy a la opción de círculo. Vamos a hacerlo con el diámetro. Por usar otra herramienta, pero podría usar centro y radio 30. En este caso voy a usar centro y radio y diámetro 60. Pico, leva abajo, especifique el centro es el punto medio de mi línea auxiliar. Leva abajo, especifique en radio o el diámetro, ¿sí? En este caso, si leo lo que dice ahí, tengo opciones. Diámetro, que es lo que está entre paréntesis, me dice 45, especificado el diámetro del círculo en 90, ¿sí? O sea, eso quiere decir que pues un radio de 45 que me va a dar un diámetro de 90. Yo no quiero este dato, entonces lo que voy a hacer es escribir la letra D, que es la única que está en mayúscula de las opciones, le doy Enter, esto es para definir el diámetro, dice 90 entre paréntesis, yo no lo quiero de 90, sino que el diámetro de este círculo tiene que ser de 60, escribo .60 o 0.60, es lo mismo, y le doy Enter. Y ahí me dibujó un círculo de diámetro 60 o de radio 30, dependiendo de la herramienta que uses. ¿Lo querés hacer más fácil? Lo hacemos con centro y radio. Pico, busco la opción centro y radio, leo abajo, ¿cuál es el centro del círculo? El centro del círculo es el punto medio de esta línea, pico, arrastro, comienza a dibujarse el círculo, leo abajo, me dice que defina o le dé el radio, entre paréntesis dice 30 porque es el último radio que utilicé, puedo darle Enter y va a ser el círculo de radio 30. Si entre paréntesis dice otra medida, escribo .30 y le doy Enter.
y me dibuja el mismo círculo pero con otro método. Para finalizar, borro la luminosidad. ¿Sí? No iba tan mal en ese entonces, solo me rendí antes de tiempo. Posiblemente. Posiblemente. Y por último, el del triángulo Sí. y los círculos, ¿sí? De acá lo único que te dice es que vos tenés un triángulo con una base de 1 metro, ¿sí? Pero también es cierto que vos no sabés la altura de este triángulo. Hay varias maneras de construir este triángulo. El otro dato que te aporta esta línea de 1 metro, ¿sí? Que te dice que es la base del triángulo, este punto, ¿sí? O sea, los extremos de la línea de 1 metro, son los centros de estos círculos, ¿sí? Yo dibujo ahí como este centro, lo llevo al punto medio de esa línea de 1 metro, me dibuja estos círculos. Lo paso en limpio. La cota dice que la base del triángulo tiene 1 metro. Entonces dibujo una línea de 1 metro, que va a ser la base de mi triángulo. Si quiero dibujar los círculos más grandes, lo único que tengo que hacer es ir al comando círculo, centro y radio. Me pregunta cuál es el centro. El centro es el punto final de esta línea de 1 metro. Pico ahí, arrastro, leo abajo. ¿Cuál es el radio? El radio, si miro el dibujito, va a ser la distancia que hay desde acá hasta el punto medio de la línea de 1 metro. Entonces tengo que tomar desde acá, que ya lo tengo enganchado, hasta el punto medio de esta línea de 1 metro. ¿Sí? Tengo que hacer exactamente lo mismo con el otro círculo. Voy al comando círculo, ¿cuál es el centro? Es este. Luego abajo, ¿cuál es el radio? Es este. ¿Sí? Y así voy construyendo cada uno de todos estos. Y lo siguiente que debería hacer es el círculo que pasa por este punto. ¿Por qué? Porque lo puedo definir. No, perdón, todavía no lo puedo definir. Todavía no lo puedo definir porque tengo que definir otras cosas para poder definir el círculo. Este grandote necesito saber el centro geométrico del triángulo o el centro de este círculo, ¿sí? Entonces, estos círculos los puedo definir con un círculo definido por, ¿cuál era este? Por 3 puntos, ¿sí? Ya dibujé este círculo grande. Lo que me está diciendo es que este círculo que está acá adentro tiene tangente con esta línea y tangente con esta otra y tangente con este otro círculo. O sea que tendría que definir, me tocaría definir esta línea vertical del círculo, del triángulo. Este triángulo, simplemente por verlo, podríamos decir que tiene todos sus lados iguales. Entonces, si yo mido esto, esto tiene 1 metro, o sea que es igual que esta situación. ¿Cómo puedo dibujar o hallar este punto? Porque no es medir desde la mitad hacia arriba y me va a dar 1 metro. No, va a ser más chico. En este sentido, mide 1 metro. Pero la geometría es genial, los círculos también. Si yo tomo este punto final como centro y este punto final como radio, me va a hacer este circulote. Si hago lo mismo en el otro sentido, o sea, el centro del círculo es este punto final de mi línea de 1 metro y el punto final del otro lado es el radio, me voy a dibujar este otro circulote. Donde se cruzan esos dos círculos que acabo de dibujar, puedo definir mi línea de 1 metro que llega de acá hasta acá. Y lo mismo para el otro lado. ¿Sí? Una vez que hice esto, definí el triángulo. O sea que puedo borrar estos círculos. Y ahora sí, puedo dibujar, porque ya tengo dibujado mi círculo y mi circulote este y mi triángulo. Puedo dibujar con las opciones de círculo
estos círculos que están acá adentro, ya puedo definir también este círculo de arriba, este ya lo había definido, pero al tener este centro y este punto, puedo definir el círculo de arriba y así voy a ir completando toda la figura, ¿sí? Esto también, porque ya conozco de este círculo intermedio este punto y este punto, así que lo podría definir con el centro y el diámetro con la opción de centro y diámetro. Quizás para eso te convendría dibujar una línea recta. Entonces, ¿cuál es el centro de este círculo? El punto medio de esta línea. ¿Y cuál es el radio desde el punto medio hasta acá? Entonces podría dibujar un círculo de centro en el punto medio de la línea hasta la intersección con el triángulo. Ya tengo dibujado ese triángulo. Y ahora podría definir este circulito. ¿Cómo lo puedo definir? Con estos dos puntos. Con este punto y este punto. Yendo a las opciones de círculo, dos puntos, usando el final de la línea auxiliar que acabo de dibujar y el punto medio de esta línea auxiliar que dibujé. Acá me sale el cuadrante, pero créeme que es el punto medio. Con mi línea auxiliar, ves, es justo el punto medio. Listo. Y este procedimiento repetirlo en cada una de las caras. ¿Okay? Este lo puedo definir con tres puntos, la opción de círculo 3 puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo este punto y este punto. Lo mismo con este círculo chiquito, ya tengo con los círculos grandotes, ya tengo los 3 puntos que lo pueden definir. Es simplemente ir eligiendo cuál de las opciones me conviene. ¿Sí? Lleva un poquito más de tiempo y de análisis, pero el procedimiento es ese. ¿Ok? Sí, este nunca lo iba a hacer, la verdad, nunca lo iba a entender. Hay que darse Un lío. un poquito de maña. Ir ver qué es lo que puedo construir primero a partir de los datos que tengo. O sea, el único dato que tenés para arrancar es esta línea de 1 metro, que es la base del triángulo. Y en base a eso, empezar a ver, bueno, esta línea de 1 metro, ¿para qué me sirve? Mirás bien la figura y sabes que para lo que te sirve es para estos grandotes, centro y radio, que son estos. ¿Ok? Y después empezamos a definir los demás. ¿Está? Ok. El único Sí, que sí. necesitas otro dato Muchas gracias. es este chiquito, que lo vas a definir con alguna de las opciones que te den radio, porque te está dando un radio de 15 y 2 puntos. O sea, este Se está círculo... entrecortando, Gustavo. A ver, ahí se escucha bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, de rato es como que se te corta. Sí, ahí sí lo escucho. Bien. Fíjate que estos círculos que están acá, entre los círculos grandotes, tienen un dato adicional que es el radio de 15, entonces tenés que buscar dentro de las opciones de círculo cuáles son las que te dicen radio, ¿sí? Tenés centro y radio, o tangente, tangente, radio. Este punto es la tangente con este círculo y este punto es la tangente con este círculo más grande. Y este es el radio, o sea, la opción que tenés que elegir es tangente, tangente, radio. ¿Sí? Repetirlo, obviamente, en los otros lugares. Sí. Ok, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, ¿no? No sabe, no contesta. No, por Bien. mi cuenta no. Ok, segura, ¿no? No, después no se me quejen. Nada, por ahora no. Bueno, vamos a hablar un rato. Pueden prender las cámaras, me gustaría charlar. No vamos a dar teoría, pero vamos a dar algo muy, muy importante. ¿Sí? Que es el uso de esto, que es un escalímetro o una regla. Esperen que voy a bajar esto para que no nos interrumpa. ¿Sí? Hoy no vamos a ver escalas, pero vamos a ver cómo se utiliza
una regla. Me van a decir, pero ¿cómo vamos a aprender a medir con una regla de primaria? Sí, vamos a aprender a medir con una regla. ¿Por qué? Porque no ahora, pero para más adelante, cuando terminemos de ver los comandos de edición, que los vamos a ver agrupados en dos clases o en dos clases teóricas, ¿no? Les voy a decir en un par de clases la mitad de los comandos de edición y por ahí en otras dos clases la otra mitad. Es un poco intensivo, pero después vamos viendo sobre la marcha si realmente lo podemos meter en dos clases o lo hacemos en varias, no hay problema con eso. Pero les decía, después de hacer los comandos de... Rocío, ¿cerrás tu mic, porfa? Azul, perdón. Digo Rocío y te digo Rocío. Gracias. Les decía, después de ver los comandos de edición, que son los que modifican a los comandos de dibujo, hay un ejercicio que es dibujar un objeto que tengan en casa. Y se los voy adelantando porque es importante que lo elijan con tiempo y que me manden una foto de lo que quieren dibujar. No tiene que ser un delirio imposible de dibujar, tiene que ser un objeto que ustedes puedan medir. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que elige dibujar una puerta porque la tiene en casa y la puede medir. Pero no es lo mismo dibujar o tomar las medidas de una puerta que tomar las medidas, por ejemplo, del mouse, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al mouse lo puedo tener en una mano y con la regla puedo medir el ancho, el alto, cuánto mide la ruedita, en fin, ¿sí? Si tengo que medir una puerta necesito 1 metro. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer. Eso es la elección de cada uno. Pero tiene que ser un dibujo que tenga bastante información como para tratar de utilizar la mayor cantidad de comandos, ¿sí? A ver, si me dicen, no sé, Gustavo, voy a hacer el vaso en planta. Ah, bueno, es un círculo. Si yo lo miro de acá arriba, a lo sumo, alguno muy observador me va a decir, no, son dos. Uno más grande arriba, que veo el primero, y otro más chiquito abajo. Y se terminó el dibujo. Y yo les voy a decir, no, son 3, porque en el borde tiene 2 círculos que le dan el espesor, pero igual estamos hablando de un dibujo demasiado sencillo, ¿sí? Entonces, no tiene que ser una cosa hiper compleja. Si no están muy seguros de cómo medir, escápenle a las cosas curvas, ¿sí? Y la otra cosa que hay que pensar es cómo lo voy a dibujar. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una cosa que es cilíndrica, como una lapicera, ¿sí? Tengo que estar bastante canchero en cómo medir estas cosas, porque acuérdense que nosotros dibujamos en AutoCAD con el sistema Mons. O sea que si yo veo algo que es circular, en realidad lo que yo estoy viendo son los rayos perpendiculares a lo que estoy mirando y no estoy viendo profundidad. Entonces, si yo tengo que medir, por ejemplo, el vaso, ¿sí? Que tiene este espesor, o sea, el ancho va desde acá hasta acá, hay que saber medirlo, pues si yo pongo una cinta métrica de costura, alguno va a querer medir el arco, y en realidad en el AutoCAD lo que se mide es el ancho como lo estoy viendo, o sea, tendría que poner la regla o el escanímetro acá arriba para medir desde acá hasta acá, ¿sí? Si no están muy cancheros con esas cosas, traten de evitar las cosas cilíndricas, ¿sí? Y pueden dibujar cualquier otra cosa que por ahí sea más plana. Alguna gente dice, bueno, yo me voy a sacar un screenshot de mi pantalla y voy a dibujar la pantalla del celular. ¿Por qué? Porque la verdad que tiene un montón de información. No hemos llegado a ver los textos. No importa que los textos no estén. Si los pueden incluir, los incluirán, pero no importa, realmente no importa. Pero bueno, se podrán reemplazar por un rectangulito que represente la fecha, otro rectangulito la hora, pero todo lo demás que es gráfico lo pueden hacer. O sea, el botón, dependiendo de su teléfono y de su interfaz, será cuadrado con las esquinas chanfleadas o con fillet, ¿no?
Tendrá algún diseño, cada icono de cada aplicación, que también se puede dibujar. Ustedes ven su teléfono celular y el chat, por ejemplo, o el WhatsApp, es relativamente fácil de dibujar. No es un dibujo muy complejo, pero tiene un montón de información. Tiene el botón, les digo el del WhatsApp porque lo usamos todos, ¿no? Tiene el botón propio de la aplicación. Después tiene un círculo que hace el globito que tiene adentro el teléfono. Y ya dibujar el telefonito ahí adentro es todo un desafío. ¿Qué pasa con esto? Son milímetros. Si ustedes apoyan la regla sobre el celular y tratan de medir esto, son milímetros. Por eso les digo, hay que ver qué es lo que van a dibujar y qué capacidad tienen para medir, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a decir, todo mide 1 milímetro. Yo mido acá en el WhatsApp y la línea es menos de 1 milímetro o 1 milímetro. ¿Sí? Lo pueden hacer, es un desafío personal, digamos, no es que va a estar mejor o peor lo que elijan, ¿sí? Lo único que les digo es, si tienen la confianza, además si tienen el tiempo también, porque les van a tener que dedicar un rato a dibujar esto, está bueno que lo elijan, que me saquen una foto, me manden un mail, quiero dibujar esto, profe, ¿le parece bien? ¿No te parece bien? ¿Qué sé yo? Otros, por ejemplo, eligen el teclado, ¿sí? Un teclado o una calculadora, ¿sí? Porque si bien son cosas pequeñas, son cosas que miden más, las teclas miden todas iguales. Una vez que medí una tecla y la distancia entre las teclas, ya después va a ser una repetición de cosas. La tecla después va a ser más grande, más chica. Veré si le pongo el texto o no le pongo el texto, en fin. Ya son otras cuestiones. Después hay gente que dibujó, por ejemplo, no sé, utensilios de cocina, cuchillos, cucharas, cucharones, coladores, ¿sí? No hay límite. El tema es que primero el tema es que lo piensen con tiempo, que vayan viendo, que sea algún objeto que les guste, que les divierta dibujarlo, porque si no, la verdad, lo van a terminar padeciendo. No sé si para qué elegí esto. Pero si lo vamos pensando desde ahora, total tenemos todas las clases estas de los comandos de edición, ya después van a arrancar ese ejercicio sabiendo qué es lo que van a dibujar. Y además otra cosa, como lo van a tener que elegir, lo van a tener que empezar a mirar. Y no lo van a mirar con los ojos de me gusta o no me gusta. ¿Es fácil o no es fácil? Eso va a ser la primera pregunta que se van a hacer. ¿Es fácil de dibujar esto o me estoy metiendo en un lío? ¿Sí? La otra cosa que va a pasar, eso lo van a pensar al principio, la otra cosa que va a pasar es que vamos a empezar a ver las herramientas de corte, de repetición, un montón de herramientas que van a decir, mirá, la verdad que en lo que yo elegí, puedo utilizar esta herramienta de repetición que me salva la vida para lo que elegí dibujar. Eso también les va a pasar. Entonces por ahí en el camino me dicen, no, ¿sabes qué? Mira, después de ver los comandos de edición, dejo de lado lo que quería dibujar y quiero dibujar otra cosa. Pero por lo menos ya van pensando y la intención también es de que comiencen a medir, ¿sí? Porque la decisión también pasa por las medidas de las cosas. Ya les digo, si es muy grande van a necesitar 1 metro, o sea, si dibujan una puerta clásica van a necesitar 1 metro y no una regla para medir las dimensiones más grandes. Y si es una cosa chiquita, una regla que incluso les va a quedar casi justita por esta cuestión de los milímetros. Pero nada, el objeto es libre, lo único que sí que lo tengo que ver antes de que empiecen a dibujar para darle mi ok y visto bueno para que lo hagan. No es que lo tenemos que ver para la clase que viene, la intención es que vayan pensando en este dibujo, que es como la integración de estas unidades de creación de entidades y de modificación de entidades. Y cuando terminemos de ver eso, ya sepan ustedes qué es lo que van a dibujar. De todas maneras, yo no sé si en 2 o 3 clases o la clase que viene, ya voy a colgar, ¿no? O ya colgué los comandos de edición, el apunte de los comandos. No, todavía no, ¿no? Bueno, en próximas clases ya lo voy a colgar, con lo cual ustedes también van a tener material como para leer y para ver cuáles son las herramientas que vamos a usar. Y van a ver, bueno, mirá,
se puede repetir, se puede copiar, se puede hacer esto, eso también les va a dar algún datito como para poder elegir lo que quieran dibujar. Algunas cosas que parecen sencillas tienen un montón de información también, ¿sí? Porque por más que no lleguen a ver, por ejemplo, el comando de textos y de cotas, supónganse que ustedes quieren dibujar un objeto como este, ¿sí? Esto es un anotador. Entonces abre acá, ¿sí? Son papelitos que adentro tiene un post-it y cosas para anotar, y acá un calado en el papel para meter el lápiz. Ahora, si ustedes dibujan esto, aunque sea en su cara superior, y por más que no tengan la herramienta de dibujar, de escribir o de texto, tiene un montón de información, ¿sí? Porque la parte de arriba termina recta, acá la parte de abajo termina curva, acá tiene una ventana, que es esta ranura donde se mete el lápiz, tiene toda una tipografía que se podría dibujar en vez de escribir, tiene un logo chiquitito ahí, que no sé si se llega a ver, tengo muy mala luz, pero bueno. Y después tiene los puntos también, estos círculos que tienen una separación, que tienen un ritmo, en fin. Tiene un montón de información. Parece un objeto sencillo, pero no lo es. Ahora, si dibujan la parte de atrás, le voy a decir, no, es un rectángulo no tiene mucha información, ¿sí? Por eso les digo, hay que saber medir un poco eso. No porque sea sencillo el objeto, nos parezca sencillo, es que tiene poca información. Por eso hay que mirar, hay que observar y decir, mirá, por ahí este cuadradito que parece que no dice nada, dice un montón. Un control remoto dice un montón. Tiene formas, tiene incluso simbología, tiene medidas diferentes en las teclas, tiene formas de teclas diferentes. Tiene diferente dimensión en ancho, en alto, hay 1.000 millones de modelos diferentes de control remoto y de diferentes cosas, con lo cual puede ser útil. Otra cosa que, por ejemplo, puede parecer sencilla, un pendrive, ¿sí? Un pendrive, estos chiquititos, si ustedes se ponen a ver un pendrive van a ver que tiene un rectángulo arriba, que es la parte de metal, adentro tiene dos ventanitas que son parte del enganche de la pieza cuando se mete, tiene un logotipo con un nombre, abajo por ejemplo, tiene otro rectangulito con un circulito medio raro, en fin, tiene un montón de información, tiene un zocalito un poco más chiquito, ¿sí? Y vos lo ves y decís, es súper sencillo. Hay cosas chiquitas que tienen mucho detalle. El desafío en estas cosas chiquitas es cómo las mido, ¿sí? Porque tienen que practicar esto de la medida. Acuérdense, nosotros dibujamos en metros, con lo cual 1 milímetro es 0,001. Y ahí es donde por ahí se empiezan a poner nerviosos porque hay que traducir eso que ven en la regla a metros, ¿ok? No es difícil, es cuestión de práctica y de ponerse a hacerlo, nada más. ¿Qué otra cosa? Y después cualquier cosa que se les ocurra. Cajas de lo que sea, que tengan algún diseño, portadas de libros, portadas de CD, no sé. Cualquier objeto que vean, que les llame la atención, que les sea curioso, o que ustedes conozcan o que trabajen con él. Hay gente que dibuja sus herramientas de trabajo. Una vez dibujaron un calibre. No sé si saben qué es un calibre. Un calibre es una herramienta, una regla para medir en milímetros o menos, ¿sí? Cosas Claro. muy, muy, muy chiquitas. El tipo laburaba con eso y tenía dos, y con uno lo usó de modelo y él con el otro medía, por ejemplo, porque estaba canchero en ese tipo de cosas, y es un objeto que no habitualmente mucha gente no conoce. Decía, uy, ¿qué es todo esto que está lleno de rayitas y que parece una pin, una llave? Bueno, en fin. ¿Qué otra cosa? Cosas eléctricas también tienen un montón de detalles.
algunos enchufes, algunos machos, algunas hembras tienen mucho detalle también, radios viejas o radios nuevas, ¿sí? Tienen o dobles caseteras de los 80, tienen un montón de información. Acuérdense, el doble casetera que teníamos para piratear música, tienen parlantes, tecla, doble casetera, los botones con los simbolitos de play, de rec, de rewind, en fin, hay un montón de información. El dial de la radio, que generalmente estaba arriba, la perilla lateral, la antena, la manija, 1.000 millones de cosas en objetos que tienen, no sé, 30 centímetros, algunos son más grandes, obviamente. Pero bueno, nada, es una cuestión de empezar a ver qué hay en casa, un objeto que puedan mover y medir también, ¿no? Hay que pensar en eso. Es útil para tenerlo al lado y no tener que estar parándose, ir a medir, volver. Por ahí la puerta está en la puerta de entrada y yo dibujo en el fondo de casa. Está todo bien, si lo quieren hacer, no hay ningún problema. Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta mucho algún objeto de esos y lo que hace es se toma una foto o hace un croquis y sobre el croquis va poniendo las medidas y después pasa ese borrador al AutoCAD, pero porque le gusta ese objeto en particular y lo quiere dibujar. No aconsejo, pero es solamente un consejo, porque todo depende de las capacidades y yo no quiero que ustedes no crean que son capaces. Objetos como, siempre pongo el mismo ejemplo, el enano de jardín. No pongan artesanía, el enano de jardín, la tortuga. ¿Vieron esas cosas que a veces no, esas cosas de decoración que a veces tenemos en casa que parecen simpáticas, son muy difíciles de dibujar? Solo imaginar cómo van a hacer la barba del enano de jardín y además si el enano tiene rulos en la barba, no se los recomiendo, porque ya es una cuestión artística, ¿sí? Pintarlo. Claro, no, pero igual. O sea, ¿cómo le das la No, hacer textura? Viste que tiene un gorrito que generalmente está de costado y tiene los pliegues. ni idea, Bueno, por eso, no se ni metan idea. en lugares donde no estén demasiado seguros. De todas maneras, si están seguros, No. denle para adelante. Yo cuando me manden las fotos le doy la opinión y lo conversamos y vamos viendo. Pero también les digo, no hay nada que no se pueda dibujar en AutoCAD. Todo depende de la cantidad de horas de asiento que tenga el trasero del dibujante, porque es lo único que nos divide entre los que dibujamos y los que no dibujamos. La cantidad de horas de trasero apoyado en la silla. No hay mucho más. ¿Qué otra cosa? Traten de no usar cosas monocromáticas, o si son monocromáticas como un control remoto no pasa nada porque se distingue bien, pero a veces eligen muchas veces frascos de perfume de un color negro. Y la verdad que es medio difícil de reproducir, porque finalmente, si bien en la pantalla va a aparecer un dibujo con un fondo negro y líneas blancas, el frasco de perfume tiene otra impronta, ¿no? Tiene brillos generalmente, tiene unos quiebres extraños. Hay un perfume que es un zapato de mujer, no sé por qué las mujeres se empecinan en dibujar ese frasco de perfume, que les debe gustar un montón, que es un objeto que entiendo que es lindo, pero bueno, nada, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquier cosa. Una llave de un auto tiene muchísimo detalle. Una llave vieja con la parte donde uno los toma de las antiguas tiene muchísimo detalle. En fin, nada, pensar un poquito en algún objeto que les guste, que sea por ahí, no sé si novedoso, pero que sea atractivo de dibujar, que les cause algún placer. Eh, Generalmente estos primeros dibujos, ¿sí? Que seguramente nos van a llevar tiempo, voy a estar midiendo y viendo además cómo se construye, viendo, y me quedó bien, me quedó más o menos, lo tengo, bueno, que llevan su trabajo, muchas veces la gente los guarda, porque es el primer dibujo. El primer dibujo en serio de uno que se toma el trabajo de ir y medir y hacer un relevamiento fino de un objeto. El mío yo lo tengo marcado, guardadito, es un edificio clásico que me llevó no sé cuántas horas, me da todo un orgullo en ese momento. Así que nada,
es un lindo trabajo, es un lindo ejercicio de hacer, pero no me gusta tirarlo de una semana para otra. Elijan un objeto con tiempo. Todavía nos falta un montón porque nos falta toda la unidad que viene, pero estaría bueno que empiecen a pensar en esto, en ver varios objetos, en tener opciones, en que me las vayan mostrando. Si no llegan por ahí un día a mandarme la foto, me la muestran, lo vemos en clase y también podemos hablar, paramos un poquito otra cosa que estemos viendo y charlamos sobre los objetos. Y la otra cosa que quiero que, esto sí me interesa que hagan, por más que no elijan el objeto, que comiencen a medir lo que sea. Ya no me importa si es el objeto que van a dibujar, pero empiecen a medir las cosas, ¿sí? ¿Alguien sabe a qué altura está una llave de luz del piso? ¿Alguno sabe y me puede decir de memoria cuánto mide el rectángulo de la llave de luz? Bueno, nos rodea un mundo de objetos que utilizamos todos los días que no sabemos ni idea dónde están ubicados en el espacio. Y la medida que tiene. ¿Alguien sabe cuánto mide la villa de un cinturón habitual? ¿Alguien sabe el largo de un tenedor? ¿El ancho de una cuchara estándar? No lo sabemos, pero lo usamos todos los días. Hay que empezar a tomar esta cuestión de acercamiento a la realidad medible, porque el AutoCAD nos va a pedir todo eso, ¿sí? Y después pensar cómo vamos a dar esas curvas que no podemos encontrar el centro. Entonces, cuando lleguen esos problemas, vamos a charlar, si tienen antes, si tienen durante el ejercicio. No, mira, Gustavo, tengo una curva y no, la verdad no sé cómo sacar el centro. Entonces ahí vamos a utilizar técnicas de referencias a objetos para poder tomar esas curvas, o las vamos a inventar, ¿sí? Pero que no sea un impedimento para que ustedes dibujen lo que quieran dibujar. O una duda, una consulta sobre cómo hacer algo, ¿sí? Porque en definitiva eso también enriquece a lo que ustedes aprenden, al curso. Desde el primer día les digo, no, el curso no es aprender AutoCAD, el curso es aprender a dibujar con el AutoCAD, y aprender a dibujar no significa utilizar los comandos y nada más, sino que ustedes entiendan y sepan qué es lo que están dibujando, que lo puedan medir y que lo puedan traducir no solo al papel, sino al AutoCAD. Porque si no, no tiene ningún sentido, ¿sí? Si ustedes nunca pasan por esta experiencia de ir y medir las cosas y volcarlo, no tiene demasiado sentido aprender este programa, porque en realidad este programa se empieza con esas cosas, ¿sí? Y con el tema de las escalas, y con el tema de la proporción, y con temas que no están en el programa específicamente, ¿sí? Esta cuestión de medir la realidad de un objeto es como el puntapié a toda esta cosa o esta cuestión que tiene que ver con el dibujo, tanto a mano alzada como con un programa de diseño, pero que tienen que empezar a manejar, ¿sí? Y que no son cosas habituales. ¿Se acuerdan cuando hablaba en el aula de esa recta que estaba en el espacio? Hice el ejemplo con los objetos volando y qué sé yo. Bueno, esas cosas no están en el AutoCAD, pero ustedes las tienen que conocer y tienen que saber después cómo se representan, ¿sí? El tema de la proporción. Si ustedes quieren dibujar, ya no cuando copien o cuando releven algo tomando una medida, y les toca, por alguna cuestión de la vida, tener que ustedes tomar decisiones de medida, tienen que tener alguna noción de proporción. Y la noción de proporción comienza cuando ustedes conocen cuánto miden ustedes. O si tienen que hacer una habitación para un nene, tienen que saber la edad y la altura de ese pibito para diseñarle cosas para su altura, para su edad, para que las pueda alcanzar o para que no las pueda alcanzar, porque están las dos opciones. Entonces, esto del dibujo no es solamente dibujar, sino también aprender qué es lo que dibujamos, por qué lo dibujamos, qué otras herramientas, además del AutoCAD, le podemos sacar al diseño asistido por ordenador, ¿sí? Pero para sacar ese provecho tenemos que tener estas herramientas, ¿sí? Conocimientos básicos, después todo lo demás es experiencia, ¿no? Pero cuando una cosa está proporcionada o desproporcionada, son cosas que nosotros las tenemos, digamos,
para algunas cuestiones, o sea, si yo me pongo una camisa 2 talles menos, que si me entra, va a estar desproporcionada con lo que soy. Y si mi hija se pone mi ropa, va a estar desproporcionada con el palito que es ella. Con lo cual, tenemos alguna cierta relación con la proporción y la desproporción. Pero todo eso hay que entenderlo, teorizarlo un poquito, explicarlo, verlo con alguna imagen y a veces utilizarlo. Porque muchas veces el diseño o lo que pensamos hacer y que para algún diseño y vamos a usar el dibujo como herramienta, es quebrar este tipo de reglas, ¿sí? Hay como un postulado que dice, bueno, si tenés en cualquier cosa un error, que el error pase a ser la virtud. ¿Se entiende? Entonces, hay un montón de diseños que tienen un punto, que generalmente se llama punto de tensión o punto conflictivo, que uno lo mira y dice, no cierra, no cierra, no cierra. Y en vez de borrarlo, quitarlo, potenciarlo, hacerlo, cambiarle la escala, hacerlo más evidente, y eso lo resuelve, ¿sí? A veces quebrar la regla es el camino para solucionar un problema, a veces no. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan que diseñar algo que tiene que tener cierta repetición, ¿no? Un ejemplo cualquiera, un ejemplo tonto. Que quiero diseñar cómo voy a colgar los cuadros en mi casa, en una habitación. Bueno, voy a medir la altura, la medida de los cuadritos, la medida de la pared, y todo eso lo puedo dibujar y después ubicarlo más arriba, más abajo, según la sensación que quiero tener cuando vea esos objetos. Pero hay una regla que dice que cuando vos exhibas algo es siempre par, nunca impar, y nunca dos, y siempre simétrico. Pero es una regla, ¿sí? Imaginen esto, teóricamente, ¿qué es mejor o qué percibimos o nos agrada más? ¿3 cuadros o 2? En general 3. ¿Qué preferimos? ¿2 estatuas o 3? En general 3. ¿Qué preferimos? ¿4 o 5? En general 5. Es una cuestión que tiene que ver con la percepción, con el ojo, pero hay un porqué. Pero a veces la regla hay que romperla. Y depende por ahí del entorno donde estén esas cosas, 3 no sirve y entonces necesito 4, o en vez de 5 necesito 4, por la razón que sea, ¿sí? Pues todas esas cosas no están en el AutoCAD, pero obviamente que son útiles para que ustedes tengan más herramientas para usar el programa. Tiene que ver con el dibujo y es, digamos, el aporte, el granito de arena extra o plus, muy, muy condensadito, a los que apuntan estos ejercicios de empezar a tomar eh, una aproximación con la realidad, medir, pensar en estas cosas. Y a veces simplemente con decirles las reglas, ustedes ya las van a empezar a buscar y van a, mira, la verdad que sí, está bueno, no está bueno, o estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque después está cada uno lo que piense y el criterio que le guste usar o que le parezca mejor o peor. Pero si no, si alguien no abre la puerta, estas cosas pasan desapercibidas y no van a entender por qué les gustan o no les gustan algunas cosas. También tiene que ver con la educación del ojo, con la educación de lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Piensen que ustedes, que es otra cosa que también insisto y les digo, defiendan sus laburos, es su trabajo, vale un montón, son las horas que ustedes ponen el lunes y viernes, al final del curso son un montón de días, un montón de horas en un horario que a nadie le viene bien, y además con un montón de ejercicios que se van acumulando y que después hay que levantarlos si uno no pudo estar al día. Todo eso se entiende, por eso les digo, todo eso hay que respetarlo y hay que defenderlo. Pero además, eso los va a educar en un sentido. Y por el otro lado, lo que también busca un poco el curso es que ustedes cuando terminen el curso sean otras personas, pero otras personas desde el punto de vista
del dibujo y del diseño, y de la percepción, y sobre todo de educar el gusto. Por ejemplo, si yo vivo en Milán y tengo que comprar los cubiertos de diario, seguramente, si yo viví unos cuantos años o nací en esa ciudad, no voy a comprar un Tramontina, ni de casualidad. No porque el Tramontina sea malo, porque posiblemente el Tramontina sea el mejor cuchillo utilitario por la duración, por el material, por cómo se puede sostener ese cuchillo. Es un cuchillo que funcionalmente es excelente, ¿sí? Pero si yo educo mi gusto por el diseño, la proporción, por otras cuestiones, quizás el Tramontina no es la mejor opción. Para mí, como elección, como gusto, como lo que me gustaría, ¿sí? Eh, pero todo eso tiene que ver con una educación de nuestros ojos, de nuestros sentidos, de nuestros conocimientos, ¿sí? El que no sabe es como el que no ve, pero el que sabe ya tiene la obligación de por lo menos pensar en lo que está haciendo. Si no, el que no sabe muchas veces es mucho más feliz, porque la ignorancia lleva a algunos lugares de no saber determinadas cosas horribles, y está bueno, pero por otro lado el conocimiento lo único que nos hace es ser mejores personas, no mejores que otros, ¿eh? Mejores en cuanto a nuestro propio ser, ¿sí? Bueno, yo elijo determinada cosa por determinado motivo, y no tiene que ser una cuestión ni material, ni de marca, sino de que me gusta mi entorno o lo que me rodea de una manera diferente. Yo tengo 2 cuadritos en la cocina, nunca les di bola, pero la verdad que un tercero vendría bien. Y entonces cambio mi entorno, agrego, modifico, y la verdad que nuestra casa debería ser el lugar al que queremos volver todos los días, y cuanto más linda, más personalizada, más customizada, que es lo que siempre queremos hacer con el AutoCAD, sea mi casa por mí, es mucho mejor. Y nadie mejor que uno para conocer qué es lo que le gusta. Pero si siempre comió helado de chocolate, y la verdad que la menta granizada no sé si les va a gustar. Por ahí les Dulce de encanta. leche, Yo por la favor. probé y no me gustó, pero la probé alguna vez. ¿Entiendes lo que A mí digo? dulce de leche, ¿eh? Dulce de leche con Sos un clásico. zamballón. Con zamballón, no. Es un clásico Maracuyá. eso. El Bueno, maracuyá. el maracuyá es muy discutido, Ahora me ¿eh? diste ganas de comer helado. Viernes a No. la noche, ¿ves? Ahora me pido un cuarto. Bueno, me parece bien. Me diste apetito. Bueno, esas cosas. Bueno, Acá tengo otra cosa. sí, se entiende, se entiende. Volviendo a los objetos, A ver, envoltorios, packaging, tienen un montón de datos, ¿sí? información. Información. Así que bueno, vayan viendo esas cosas con La tiempo, idea es, tranquilos. discúlpame Gustavo, Sí. la idea es buscar algo que a uno le guste, como decís y aclarás todo, y que tenga información, pero tampoco sea una cosa que después digas, no, ¿y esto cómo lo hago? O sea, que buscar algo dibujable. Dibujable es todo, todo depende del Sí, desafío que te pero pongas. dibujable en el sentido, sí, en el sentido de más a nosotros que estamos aprendiendo el Ah, manejo y todo, no que sea algo recontra súper complicado. lo que O pasa es sea, que no en la no ponerte un realidad, problema, no meterte un problema, a eso me no, refiero. pero por eso también les pido que me manden una foto para ver que eso no Sí, suceda. bueno, Pero por otro lado te cuento en general la experiencia de este ejercicio. A mí me sorprenden, siempre, ¿eh? Porque al final terminan dibujando cosas que digo, cosas tremendas, sí, es sí, un suele montón de pasar. laburo, ¿viste? Es un montón de laburo, y sin embargo lo hacen, se copan. Pero por eso digo, tiene que ser algo que les guste, que los motive, Pero tampoco que sea algo sumamente básico, a eso nos que referimos. no sea ni sumamente básico ni una cosa que te complique. Por eso digo, Ni un problema, pero que tenga exactamente, no información. dibujes el enano de jardín, o no dibujes la moldura No. grecorromana de las Yo le apunto columnas más a corintias, cosas qué es eso, no, eso no. laborales. Cada uno Por elige, ahí te hay de mando una todo. cámara, una tapa de cámara de una de las empresas que tiene un montón de cosas de logo interno, os dibujo. No sé cómo te la voy a mostrar en la foto. Sí, vale, la foto sí te puedo mostrar.
Te la pongo así en la pantalla. Son muy No, la pesados. foto me la mandan por mail o vemos el objeto Sí. acá en la clase, no hay problema con eso. Pero ¿Por mail o por el chat mismo? Ah, está bien, por el no, por mail mismo. porque todavía la tarea no va a estar subida. Cuando esté el ejercicio específico, sí pido que suban primero la foto y después el dibujo en CAD para tener el modelo. Ah, ¿Tenés está el bien. día ya para que vayamos? ¿Presencial? No, tenemos No. que definirlo. Déjame ver un poco cómo vamos con los comandos de edición eh, Mm. para ver si Ah, hacemos bueno. una integradora con todos los comandos o si hacemos una antes para ver algún grupo de comandos de edición como hicimos con los de dibujo la otra vez. Ujú. Bueno, Ah. ¿Qué más? O sea, la clase va a ser cuando veamos los comandos de edición. Después que veamos los comandos de edición, Después de los comandos de ahí edición va a iríamos ser a... el ejercicio, sí. Sí. Y vamos a ir a una clase presencial ahí. ¿A eso te No, referís? claro, no sé si en ese momento, cuando terminemos los comandos de edición y hacer una integradora, o antes, De todo. Ok. sí, o antes para ver alguno de los comandos en especial. Vamos a ir Bueno, viendo. Tampoco quiero que se extienda demasiado porque empieza el frío y la verdad que medio fiaca ir al centro a la noche con frío. No, yo voy, no tengo problema, lo hice toda la vida, pero es cierto que en invierno da más fiaca salir. Así que vamos a ver. menos mal que no tenemos la obligación de ir presencial, porque si no, bueno. Mucho se Bueno. salva. Bueno, saben que hubo cursos que cayeron un montón por eso. Ah, ¿sí? Sí, porque mucha ¿por gente qué? no quería hacer presencial. Pero mucho me refiero a tener 60 inscriptos y terminaron con 15. Y lo que pasa es que llega un momento con el tema del trabajo, a veces se complica también. Sí, Y lo que pasa es depende de dónde que, estás. mira, desde Somos, el todos son de CFP, la zona de acá. ¿Vos sos de qué Sí, zona pero sos? ¿De qué zona así sos, todo Gustavo? también seguir con el cuidado del COVID, porque todo esto no terminó, entonces también estar presencial es todo un tema también. Uno tiene que Sí, viajar en colectivo y tiene que estar en contacto con otra sí, gente en el curso, yo soy de todo también Olivos y es continúa. cierto eso. sí, Hay sí. varias razones. Una es la comodidad de hacerlo en casa y hay mucha gente que por el tema del COVID también, digamos, que No quiere, sí, no no quiso. quiere Pero bueno, viajar ni ahora, sí, exponerse y es entendible. También en los cursos hay un gran cupo de gente mayor, de gente de riesgo sí. y es Ahora hay entendible. algo que me perdí. La presencial es donde fuimos siempre, en el Sí. mismo lugar estamos hablando. Ah, sí, Ujú. sí, ok. Pensé por ahí era en otro lugar y No, yo es por ahí ahí. me estaba diciendo, mm, No, sí, es el mismo lugar. Así que bueno, un poco la idea era alargar esto bueno, del objeto, que lo de a vayan poco. viendo y que vayan viendo con qué van a medir. Búsquense Bueno, alguna reglita, porque hay muchos que me dicen no tengo regla. Pídanle al hijo, o compren una, y listo. está horrible. Pero una reglita, si tienen un escalímetro mejor, porque en algún momento quizás lo necesiten, Esa la tengo. pero no es que lo tienen que tener sí o sí, pero son útiles. ¿Qué más? Creo que nada más. Déjenme ver una Sí. cosa, quiero ver cómo nos toca seguir, porque yo subí todos los ejercicios que quedaban, ¿no? Sí, subiste elipse y polígono y rectángulo. Sí, yo subí para hoy el comando elipse, que lo explicamos, lo repasamos, y para el 20, polígono y rectángulos. ¿Sí? El 20 es mi cumpleaños, así que no voy a estar en clase, ¿eh?
Me voy de joda. Ah, ¿y cómo No, te no. saludamos? No, vamos Tenemos que todos. hacer presencial, che. Vamos todos entonces. ¿A dónde hay Pero que ir? Justo, el primer cumpleaños, mirá, tenemos que quedarnos en casa. Si no, llevaba torta. No, pero podemos ir a donde nos digas, ¿eh? Ah, bueno, bueno. No, pero no voy a estar en casa, porque voy A a donde estar nos el diga, trabajo ¿dónde todo, poquito el estés. que fuera. cumple años lleva factura. El que cumple años lleva factura, torta, lo que Ah, Y sea. bueno, el Entonces, 20 digo, hacemos la claro. todos te saludan, pero presencial si no y llevas, tenés te que llevar pegan. factura. Bueno, si no hacemos el presencial después del 20 y bueno, llevo algo. No, hacemos Dale. el 20 que cae. ¿Qué cae? ¿El que cae el 20? Viernes, Viernes. Bueno, viernes. el viernes hacemos el presencial, ya está listo. Y que lleve torta y factura, todo. No, no puede Fabio. Fabio no puede, así que Ah, es no cierto, lo porque, vamos a dejar afuera, ¿viste? bueno, se Qué perderá la qué factura. Zafate, Es mal más, zafate. no vamos, compañero que sos. pero vamos a comer nada más, vamos a comer. Ah, bueno, pero el lunes, lo que El queda lunes del fin siguiente. de... Ahí, Claro. Claro, ahí Fabio está. levantó la mano, dice. ¿Qué quiere Fabio? Nunca diga. ¿Qué dice? Una joda. Está bien, está bien. Apreté ahí sin querer. Ah, bueno, bueno. Estás calladito, estamos hablando de vos y no decís nada. Sí, no, yo la cumpleaños mañana, así que Ah, tampoco. bueno. Ah, Bueno. otro Bien. taurino. Qué Ya te va. bueno. Sí, Bueno, ya tenemos así doble, que Doble joda. Está doble bien. joda para estaba cuando justo está el pensando en presencial. eso. Uno lleva salado y el otro lleva dulce. ¿Está bien? Está bien. Bien, bien. Bueno, nos vamos a organizar. Bien. Déjenme ver Bueno. una cosa más. Y ya terminamos. Bueno, te saludamos, Gustavo. Feliz No, cumpleaños para mañana, adelantado. Si para mañana no, yo ya uno se olvida, el sábado ya está en otra cosa. El lunes lo saludamos. Siempre Sí, se nunca, dicen que no hay que saluda saludar después. antes, ¿no? Yeta, ¿no? Claro, no, Yeta. no. eso dicen. Bueno, No se dicen eso, pero hay la gente pretenciosa. Que la pases bien, decir. Bueno, Haremos lo posible. Sí, hay que hacer lo posible. Siempre. Con sentido de alegría todo. exactamente. Bueno. Si no en este país. No, olvidate. No hablemos Sí, del país. todas las Hablemos de cosas. otra cosa. Hablamos del AutoCAD. No Por hablemos más del eso, país. por eso. Por eso hay que ver todo con No, alegría, porque si olvidate. no, Hay que se verlo te con amarga alegría todos los porque días. hay que Este empezar a país es remar. especialista de amargarte, ¿viste? Hay que empezar a remar en dulce de leche y para arriba. No, para. Sí, seguro. Mira, Inés es la que está afuera, ¿no? Sí, ¿Inés es? ¿O me sí, equivoco? Inés. No, no estuvo. Debe estar bárbaro. Se lo vuelvo más Argentina. Bueno, Así vamos que, a hacer Vamos a hacer el primer comando de edición que en realidad ya lo conocen, pero a modo de introducción de la siguiente unidad. Sobre todo para que veamos dónde vamos a estar trabajando las próximas clases, en la próxima unidad. La familia se llama Modify o modificaciones, creo que es en español. Y es todo este conjunto de herramientas, igual que en cualquier familia, las que tienen la flechita hacia abajo tienen opciones, ¿sí? Así que, digamos, como ven, el programa sigue manejándose de la misma manera con todas las herramientas. Y esta primera herramienta es la herramienta de borrar, que es el lapicito, la goma del lápiz, se llama Erase en español. Como todos tiene su preview y ya saben, creo que todos saben cómo usarla, pero por eso lo uso de excusa para introducirnos en la primera unidad. Lo único que hay que hacer con este comando es primero seleccionar lo que uno quiere borrar y seguir el comando que es seleccionar y darle OK y se borran los objetos. Este comando en particular es uno de los que quizás utiliza o da pie a utilizar las formas de selección, ¿se acuerdan? Yo puedo picar objetos o puedo utilizar las ventanas, tanto el azul, que necesito que todo esté adentro, como la verde, que todo lo que toque, aunque sea un poquito, lo va a seleccionar. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace este comando, cuando yo toco el lapicito,
pico de abajo, me dice eso, selecciona objetos. Y no hay, yo selecciono todo lo que quiero y sigue diciendo lo mismo, ¿sí? Con lo cual yo puedo seleccionar infinita cantidad de objetos y el comando, si leo abajo, va a seguir diciendo lo mismo. Por eso depende de los comandos de selección, de las formas de selección, perdón, no son comandos. Entonces pico de abajo, selecciono los objetos y acuérdense, o puedo picar o puedo hacer ventanas tanto izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Cuando termino de seleccionar, fíjense la pregunta no cambia, dice selecciona objetos. En este caso soy yo el que tengo que parar de seleccionar o decidir qué es lo que quiero seleccionar. Y también hay que recordar que a veces nosotros tenemos que deseleccionar, esto es una cosa que hasta ahora hacíamos poco, ¿no? O vimos poco, y la deselección es con el botón del Shift del teclado y picando con el botón izquierdo del mouse, deselecciono algo que está seleccionado, ¿sí? También utilizando las ventanas o utilizando las formas de selección, de picar o de ventana azul o verde. Bueno, una vez que seleccioné lo que quiero, como sigue siendo lo mismo, lo único que me queda por hacer es darle Enter, ¿sí? Y va a borrar todo lo que seleccioné. Es sencillo, me parece que todos más o menos lo manejan, si no lo manejan ya aprendieron a hacerlo, pero este comando lo que tiene también es que hay un atajo muy fácil directamente desde el teclado sin que yo tenga que ir al icono y ahorrarme ese pequeño paso, que es seleccionar sin comando, o sea, acá abajo en la barra, en la línea de comandos no hay comando, y seleccionar lo que yo quiera borrar con los métodos que hablamos recién, ¿sí? Y tocar la letra suprimir en el teclado. Entonces yo selecciono sin comando lo que quiera borrar, pongo suprimir y ni siquiera tengo que poner el enter, lo suprime directamente. Es un atajo, es para ganar tiempo, es una forma diferente, mejor. Pero es lo mismo, ¿sí? Cada uno decide si utiliza el icono o si utiliza la tecla suprimir del teclado. El procedimiento es diferente. Para utilizar la tecla suprimir, primero tengo que seleccionar. Para utilizar el icono, primero tengo que picar en el icono y después seleccionar. Pero el resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Así que este es el primer comando de edición que vamos a ver, o que ya vimos en realidad, y que está como primero en el apunte de la unidad 5, borrar o erase, y el que está explicado es obviamente el del icono porque es el propio del programa, ¿sí? Pero también existe el atajo de utilizar el suprimir el teclado. Y con este pequeño y gran comando iniciamos la unidad 5 y después vamos a ver cómo se copia y todo lo que es la simetría y las paralelas o desfase, en fin, todo lo que está en eso vas a subir ahora. Sí, ese es el apunte que voy a subir. ¿Qué más? Me parece que con eso está bien. Déjenme ver una cosa. Muchas veces, y es una pregunta que a veces surge, es la tecla suprimir. Acuérdense que es suprimir. No es la tecla que tiene una flecha de... ¿vieron esa la tecla que está en el teclado que es de ir para atrás? Que muchas veces en un texto, cuando escribimos, si apretamos esa flecha, podemos también deshacer lo que escribimos. No es esa flecha, es la tecla suprimir o delete. ¿Ok? Bien, creo que no quedó nada más por el día de hoy. Dejarlo compartir. Los vuelvo a ver para saludarlos y despedirme. Así que bueno. Si tienen alguna pregunta, la vemos la clase que viene. Traten de completar los ejercicios. Vamos a ir empezando con estos comandos de edición paralelamente a que ustedes terminen los ejercicios porque
el último tienen recién el 20, está publicado el 20 y tiene fecha de entrega posterior todavía, así que vamos a estar en la unidad 4 y en la unidad 5 a la vez un ratito, ¿sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas Fabián, gracias. pediste un helado copado. Gracias. Me voy a pedir Rico. No, ahora vamos a comer algo. En Antes cualquier que momento, helado hay que comer. claro, en cualquier momento te iba a apagar la cámara y digo, chau, Gustavo, nos vemos el lunes. Y no, bueno, vamos a ver, no Ya sé, son. el fin de semana, un heladito de dulce de leche, siempre fanático del hay dulce de leche. Yo soy oportunidad. fanático, si me das el coso de dulce de leche, el coso me lo como entero solo. Así que Bueno. bueno, Fabián, por tu culpa voy a tener que pedir helado. ¿Cómo? buen fin de semana a todos. Por culpa de Fabián Bueno. voy a tener que pedir helado. Sí, todos me parece. Ya Estamos todos tentados. tentados, Ahora- me parece. Ahora lo voy a tener que pedir para todos, ese es el problema, porque escucharon, ¿viste? Bueno, nos Bueno, vemos, gente, buen fin de Buen semana. fin de semana. Hasta Bueno, luego. chao, buen Hasta fin luego. de. Chao.